Quiero dar la bienvenida a la ingeniera Carlota Marengo Sandoval, especialista de SENASA, quien en estos momentos, a partir de ahora, nos tendrá bien compartirnos su exposición Producción de semilla de maíz amiláceo, leguminosas, quinoa y cereales. Reiterando además de que las preguntas, por favor, sirvan a hacerlas por el chat para un correcto manejo del evento. Muy bien, Carlota, bienvenida aquí a la Estación Experimental Canán y te invitamos a compartir pantalla. Gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, ingeniero Loaiza, y a los organizadores del evento. Bien, voy a compartir un momento, por favor. Buenos días a todos. Continuando con esta segunda sesión del curso Producción de semillas de maíz amiláceo, leguminosas de grano, quinoa y cereales. Hoy les vamos a hablar un poquito de estos cultivos, más orientado a las regulaciones que debemos observar en cuanto a producción de semilla certificada y no certificada en estos cultivos. Brevemente, para hacer un pequeño repaso de lo que se vio la sesión pasada con la ingeniera Susi Vázquez y con la ingeniera Natalia Aquino y la ingeniera Cabrera, un poco para hacer recordar que el marco normativo en semillas establece todo lo que es las normas para la producción, la certificación, la comercialización de semillas en general, ¿no? Y aquellas especies que están reguladas como el algodón, las leguminosas, los cereales, la quinoa, la papa, ¿no? Que son las que cuentan actualmente con una regulación específica y las cuales pueden entrar al proceso de certificación en ese sentido, ¿no? Las funciones de la autoridad en semillas, que son la de normar, supervisar, detectar y sancionar las infracciones, conducir los registros, verificar y homologar la semilla importada, promover el uso de semillas de calidad y delegar o brindar el servicio de certificación en las regiones donde no haya un organismo certificador autorizado, ¿no? Todas estas funciones orientadas a las actividades de investigación, producción, certificación y comercialización de semillas. ¿Cuáles son los registros que conduce la autoridad y que están contemplados en la normativa actual? El registro de investigadores y centros de investigación en semillas, orientada a la investigación de nuevos cultivares para la producción agrícola. El registro de productores de semillas, el registro de cultivares comerciales. Estos dos registros son obligatorios para la producción en el territorio nacional de semillas de calidad. La declaración de comerciantes de semillas, obligatorio también para lo que es comercio de semillas, y el registro de plantas de acondicionamiento de semillas. Entre las autorizaciones están la autorización de muestreadores de semillas, a los laboratorios autorizados en semillas, y para la importación también de muestras de semillas con fines de investigación, previo a lo que son la ejecución de los ensayos de identificación, adaptación y eficiencias con fines de registro de cultivar comercial, ¿no? La autorización para la producción de semillas de las categorías certificadas o generación adicional para lo que es organismos públicos, como bien se indicó en la sesión pasada. Los organismos públicos solo pueden participar de la producción de semillas en lo que es categorías superiores, ¿no? Con la finalidad de abastecer a los productores de semillas y a los centros de investigación en semillas, ¿no? Solo en determinados casos pueden producir categoría certificada o generación adicional, y el de la clase no certificada también en los casos que determina la regulación. Y autorización para lo que es generación adicional y categoría autorizada para lo que son productores de semillas de la actividad privada. Se menciona también aquella semilla de calidad definida como aquella que reúne el conjunto de atributos que debe tener la semilla para sembrarse, ¿no? Entre estos atributos tenemos la calidad genética,
relacionada a la pureza e identidad de la semilla, la calidad sanitaria, referida a lo que son presencia de enfermedades transmisibles por semillas, la calidad fisiológica, relacionada a la germinación, el vigor que va a tener la semilla en campo, y la calidad física, relacionada con la pureza física, materia inerte y porcentaje de semilla pura que tenga la semilla, ¿no? Todos estos parámetros son lo que definen la semilla de calidad y que debemos siempre buscar antes de adquirir una semilla. Hablamos también de la producción de semilla, los tipos de semillas que podemos producir, ¿no? Está la semilla certificada, aquella que es avalada o cuya responsabilidad por la calidad de la semilla es compartida entre el productor y el organismo certificador. El organismo certificador definido como un organismo o un tercero que avala la calidad de las semillas, ¿no? La semilla no certificada, cuya calidad está garantizada únicamente por el productor de semillas, ¿no? Y las especies o grupos de especies que se pueden producir en cada una de estas clases de semillas, ¿no? En cuanto a la semilla no certificada, tenemos las especies sin reglamentación específica, como son ornamentales, hortalizas, frutales, forestales, pastos y forrajes. Y también el grupo de las especies con reglamentación específica que también pueden producirse bajo esta clase. Sin embargo, en las semillas certificadas solo tenemos que entran a este esquema las semillas que cuentan con, o las especies que cuentan con reglamentación específica, tales como algodón, maíz, arroz, cereales, quinoa, papa y leguminosas de grano. Hablamos también de las obligaciones del productor para con la clase de semilla no certificada, como son la declaración de campo, de multiplicación, la inspección inopinada, que puede ser producida por SENASA de manera inopinada y aleatoria, el acondicionamiento de semillas por parte del productor y el muestreo y análisis que puede ser realizado por el laboratorio oficial o por los muestreadores y laboratorios autorizados a nivel nacional en conformidad con los estándares mínimos de calidad que establecen las regulaciones específicas por cultivo. Luego el envasado y el etiquetado y finalmente la obligación del productor de declarar el volumen de semilla acondicionada que va a destinar a la venta. Algunas consideraciones para lo que es semilla no certificada: aquellos campos que no hayan sido declarados no podrán ser considerados como semillas y su uso se destina al consumo directo o industrializado. El rechazo del campo de multiplicación se puede dar por el incumplimiento de las tolerancias establecidas en el reglamento específico de cada especie. El registro de la producción de semilla no certificada, el productor debe mantener los registros de todas las actividades a las que ha sido sometida esta clase de semillas, y la autoridad en semillas podrá restringir la producción de semillas no certificadas debido a problemas fitosanitarios mediante una resolución de la máxima autoridad de la autoridad en semillas, valga la redundancia. Bien, esto era un poco el repaso de las sesiones anteriores. También lo que es el flujo de certificación, habíamos dicho que iniciaba este proceso de certificación con una solicitud por parte del productor de semillas para la inscripción de los campos de multiplicación. El SENASA realizaba la verificación preliminar donde se corroboran los requisitos mínimos, como son el ser un productor registrado, que el cultivar esté inscrito, ¿no? Y acreditar la fuente de origen de la semilla que se va a utilizar en el campo de multiplicación. Luego, posteriormente, venían las inspecciones a nivel de campo, ¿no? Donde el productor solicita en cada momento, de acuerdo a lo que especifica la regulación específica en semillas, las inspecciones de campo, ¿no? Producto de estas inspecciones, el productor recibe copia de los informes de inspección por parte del SENASA.
Luego viene la inspección y acondicionamiento, el análisis de calidad de las semillas por parte del productor, que puede solicitarlo bien al laboratorio oficial de análisis de SENASA o a los laboratorios autorizados de acuerdo al alcance de cada uno de estos laboratorios. El envasado y el etiquetado, ¿no? Esas eran las fases del proceso de certificación. Ahora vayamos a lo más específico, a la producción de semillas de maíz amiláceo, leguminosas, quinoa y cereales. Estos están regulados con las resoluciones jefaturales 57 del 2013 del INIA, la resolución jefatural 166 del año 2009 del INIA y la resolución jefatural 210-2013 del INIA para el caso de quinoa. Bien, ¿qué comprenden estas regulaciones? En el caso de maíz amiláceo, incluye las razas morocho, chulpi y confite. En el caso de leguminosas, incluye las especies como arveja, caupí, chocho, frijol, frijol de palo, garbanzo, haba, lactao, lenteja, maní, payar, soya y zarandaja. En el caso de la quinoa y cereales, trigo, cebada y avena. Puntualizo aquí en cereales porque muchas veces nos consultan, ¿no? De que si puedo certificar, por ejemplo, kiwicha, perdón. Y en el caso de la kiwicha no está amparada en esta regulación y todavía no podemos realizar lo que es una certificación en el caso de kiwicha, ¿no? Es otra de las especies que requiere ser regulada para poder entrar al esquema de certificación. Bien, aquí les dejo una lista de los cultivares comerciales registrados por cultivo, en los cuales podemos, ya están, digamos, aptos para la producción y la comercialización dentro del territorio nacional. Recordemos que es un requisito indispensable el que los cultivares estén registrados. Veníamos hablando de los cultivares registrados. Estos son los principales o los más representativos dentro de los cultivos que estamos trabajando hoy. En el caso de maíz amiláceo tenemos el blanco urubamba, muy conocido en la región Cusco, el INIA negro 615 negro Canaán, también producido en la región Ayacucho, el INIA 603, el choclero, el morocho. Muchos de ustedes lo deben conocer y tener muy presente. En el caso de leguminosas de grano, tenemos a la INIA 603, remate, la INIA 602, Usui, la Alderman, muy conocida por todos, en el frijol, el Canario 2000, el Bayo Mochica, el frijol ucayalino también, en el caso de haba, la Munay Angélica, la Gergona, la Señorita, y en el caso de lentejas solo tenemos un cultivar inscrito, un cultivar inscrito que es el INIA 402. Soya, tarwi, que también tenemos un solo cultivar inscrito, andenes 90. ¿Por qué les recalco ello? Porque tuvimos un caso no hace mucho de semilla de la clase no certificada que se había producido en el caso de tarwi, diferente a este cultivar. Entonces no se pudo comercializar como semilla debido a que no estaba registrado ese cultivar y tuvo que destinarse a lo que es consumo directo o industrializado, ¿no? En el caso de cereales, el trigo Suyoscocha, el centenario, el INIA 418 nazareno, ¿no? El salcantay, el vixeño, ¿no? En el caso de cebada, el cultivar griñón, una 80, una la molina 96, centenario también, que comparte la denominación, hay trigo centenario y cebada centenario también, ¿no? La avena, la INIA 901 mantaro, la taico andenes, ¿no? Y la taico también, que acá no está, pero la lista completa de todos los cultivares de este y todos los cultivos están publicadas en el enlace que les dejo aquí en la parte inferior. Una vez identificado nuestro cultivar que esté inscrito en el registro de cultivares comerciales,
ya puedo interponer mi solicitud si deseo certificar mi semilla, puedo interponer mi solicitud de inscripción del campo de multiplicación ante el SENASA. El SENASA va a realizar la verificación preliminar de acuerdo a la reglamentación específica y al reglamento de certificación de semillas. Como ya se había indicado, hay un plazo para la presentación de estas solicitudes. En el caso de maíz amiláceo es a los 30 días, como máximo a los 30 días después de la siembra. En el caso de leguminosas de grano, a los 15 días después de la siembra. En el caso de quinoa, hasta después de 30 días de la siembra, y en el caso de cereales, hasta por 15 días después de la siembra. ¿Qué más verificamos en esta etapa? Es que el productor se encuentre inscrito en el registro de productores de semillas, que el cultivar se esté previamente inscrito en el registro de cultivares comerciales. Verificamos también el área mínima y la rotación del campo de acuerdo a lo que manda el reglamento para cada especie. ¿Qué parámetros tenemos? Luego ya viene lo que es las inspecciones de campo, ¿no? ¿Y qué parámetros verificamos en esta etapa? En el caso de maíz amiláceo tenemos que hay 3 inspecciones a nivel de campo. La primera antes de la floración masculina, la segunda después de la floración y la tercera previa a la cosecha. En las inspecciones a nivel de campo verificamos que más que todo la parte de la identidad genética del cultivar que se ha sembrado, ¿no? Con apoyo de los descriptores varietales de acuerdo a lo que se ha declarado en el registro de cultivares comerciales, ¿no? Verificamos también el área, el aislamiento, ¿no? Todas las tolerancias que se establecen en las regulaciones específicas por cultivos. En el caso de leguminosas, tenemos que son 2 inspecciones, tanto para quinoa, cereales, solo tenemos 2 inspecciones a nivel de campo, en épocas de floración y a nivel de precosecha o madurez fisiológica, de acuerdo a lo que establece cada regulación, ¿no? En el caso de quinoa tenemos que la madurez fisiológica se recomienda dentro de los 10 días previo a la cosecha o cuando el grano formado, al ser presionado, presenta resistencia a la penetración. Se recomienda también que dicho grano tenga una humedad de 14 a 16% y que esté en la etapa de amarillamiento o gran defoliación de la planta, ¿no? En el caso de cereales, también previo a los 10 días de la cosecha, previo a la cosecha, y en época de floración recomendable a los 50% de flores abiertas. En el caso de la quinoa, me olvidaba mencionarles que la primera inspección se da al 50% de la floración y esta debe observarse al mediodía, ya que en la mañana, muy de mañana o en la tarde, estas permanecen cerradas. ¿Qué verificamos en campo? Verificamos que estén bajo las tolerancias o las condiciones que establece la regulación específica para cada cultivo. Dentro de lo que es maíz amiláceo, tenemos que el tamaño mínimo del campo para lo que es la categoría certificada y la categoría autorizada es de 0.5 hectáreas. No se establecen tamaños mínimos para lo que son las clases o las categorías básicas o registradas. Como ya se indicó en la sesión anterior, estas semillas son de alta pureza genética y su producción es de alto costo. Entonces, por lo general, tenemos campos muy pequeños produciendo categorías superiores, ¿no? Entonces, por eso es que no se establece en estas categorías un mínimo para el campo. Ahora, para el caso de las categorías certificadas autorizadas, se recomienda que estos campos estén continuos a las vías de acceso que permitan la
inspección regular por parte del organismo certificador, en este caso podría ser el SENASA o el organismo certificador que esté autorizado en la región. Dependerá también del, en el caso de áreas menores y que estén en difícil acceso, dependerá del criterio del organismo certificador si acepta áreas menores a las que están establecidas por la regulación. En cuanto al aislamiento del campo contra otros campos de maíz, en metros mínimo para lo que es categoría certificada, categoría básica se recomienda 300 metros, igual para la categoría registrada. Para lo que es la categoría certificada y autorizada se recomienda 200 metros. Ahora también existe lo que es el aislamiento por tiempo. En siembras distanciadas no menor de 30 días calendario, el organismo de certificación verificará que no obstante a este aislamiento por tiempo, el tiempo en la siembra, que el tiempo de siembra del campo contaminante no emita polen al momento de la etapa de recepción de los estigmas, ¿no? Esto será verificado a través de las inspecciones a nivel de campo. Otro de los parámetros que se establece es las plantas fuera de tipo, ¿no? No debe existir en el campo plantas fuera de tipo y ¿a qué reconocemos como plantas fuera de tipo? Aquellas que no cumplen con la descripción morfológica que se declara en los descriptores varietales que constan o que obran en el registro de cultivares comerciales, ¿no? Por ejemplo, si me declaran que el cultivar morocho tiene tallo verde y morado, entonces deberá expresar ese carácter en campo. Si nosotros encontramos tallos completamente verdes que no cumplen con esta descripción morfológica, entonces se considerará como una planta fuera de tipo, ¿no? Tenemos la tolerancia que para la categoría básica como máximo se podrá admitir 5 plantas fuera de tipo en 1000 plantas, en una muestra de 1000 plantas, ¿no? De acuerdo a la inspección que realice, el muestreo aleatorio que realice el inspector en campo. Para la semilla registrada igual, 5 en 1000. Para la semilla a la categoría certificada y autorizada, se permite una tolerancia de 10 en 1000 plantas como número máximo de las tolerancias fuera de tipo. Se recomienda rotación de cultivos, no haber sido sembrado con campos de maíz en la campaña anterior. Sin embargo, se podrá aceptar campos que hayan sido sembrados con un cultivo anterior de maíz siempre y cuando sean del mismo cultivar, ¿no? O si fuera de un cultivar diferente, se puede aceptar siempre y cuando el productor de semillas realice las actividades o las labores culturales para la germinación y eliminación de estos remanentes de semillas o restos del cultivar anterior. La declaración de la cosecha deberá hacerse, se podrá declarar un peso estimado en la producción del campo de semillas en variedades cuyo contenido de humedad de mazorca sea mayor al 25% de madurez fisiológica. En el caso de leguminosas de grano, tenemos que las tolerancias en campos, como el tamaño mínimo de campo, es para la semilla certificada y autorizada de 2 hectáreas como mínimo, ¿no? Igualmente se podrán aceptar, de acuerdo al organismo certificador, hectáreas o áreas menores, de acuerdo a si es accesible o no es accesible para el organismo certificador, para que se puedan hacer las inspecciones en cada etapa. El aislamiento del campo frente a otros campos de la misma especie, para caso de
especies con polinización cruzada, tenemos que mínimo para básica y registrada tenemos 200 metros, y para lo que es certificada y autorizada tenemos mínimo de 100 metros. El aislamiento del campo contra otros campos de la misma especie, para caso de especies autógamas, tenemos que mínimo de 3 metros para cada categoría, ¿no? Igualmente se podrá admitir aislamiento por tiempo, ¿no? El aislamiento por tiempo no debe ser menor a 30 días calendario. Igualmente, evaluamos plantas fuera de tipo con un número máximo de 1 en 1000 para lo que es categoría básica, 2 en 1000 para lo que es categoría registrada y 5 en 1000 para la certificada y autorizada. Asimismo, se evalúan, en el caso de leguminosas, los mosaicos causados por virus. Tenemos para el PMB y para virus en general, tolerancias de 0.1 como máximo para lo que es la semilla básica, 0.5 para la semilla registrada y 1% como máximo para lo que es la categoría certificada y autorizada. Igualmente para lo que es PMB, moteado causado por virus, ¿no? La bacteriosis también por Xanthomonas fascioli como máximo de 0% para lo que es básica, que es la semilla de alta pureza, 0.1 para lo que es semilla registrada, 0.2 para la certificada y 0.2 para la autorizada. La mancha angular y la antracnosis, el porcentaje máximo para lo que es categoría básica es de 0.1, 0.5 para lo que es registrada y 1% para lo que es certificada y autorizada. Estas son las tolerancias a nivel de campo para lo que es leguminosas de grano. Para lo que es quinoa, igualmente tenemos tamaño, aislamiento frente a otros campos, plantas fuera de tipo, presencia aquí de Quinopodium quinua, subespecie Melanospermum, que es la maleza y cuya presencia es no permisible en ninguna de las categorías. Si se detecta esta maleza, puede ser materia de rechazo del campo, ¿no? El mildiu, que es el porcentaje máximo de plantas afectadas con un grado de 30% del tercio medio de la planta. Si encontramos que tenemos 5% de estas plantas en categoría básica o registrada, también puede ser materia de rechazo del campo, ¿no? Igualmente para la categoría certificada y autorizada, un 10% como máximo de tolerancia para esta enfermedad en la quinoa. Podredumbre marrón del tallo, la mancha foliar, el virus y fitoplasma, que también es no permisible a nivel de campo, y la eurisaca quinoa, que máximo se admite 1% para lo que es la semilla básica y registrada y 5% para lo que es certificada y autorizada. Estándares de calidad de campo en cereales, igualmente evaluamos tamaño mínimo, aislamiento, plantas de otras especies afines como número máximo, las tolerancias en básica es 0, ¿no? Los carbones también para lo que es cereales en básica es 0. El cornezuelo es no permisible también en el caso de cereales, estamos hablando de trigo, avena y cebada, no permisible en ninguna de las categorías. La escaldadura o quemado, 0% de tolerancia en lo que es básica, en lo que es registrada 0.1% y lo que es certificada y autorizada 0.5%. Presencia de maleza como avena fatua es no permisible también en cualquiera de las categorías de la clase certificada. Igualmente, en cuanto a rotación, no debe haber sido sembrado con cereales en la campaña anterior. ¿Qué causales de rechazo existen para los campos de multiplicación? El incumplimiento del área mínima, ¿no? Como hemos visto, existen
área mínima para cada uno de los cultivos, para cada una de las categorías, y está en potestad del organismo certificador aceptar áreas menores a estas áreas establecidas por los reglamentos. Dependerá mucho del acceso de los campos para realizar las inspecciones de campo en cada etapa. El incumplimiento de la rotación de los cultivos también es un motivo del rechazo de los campos de multiplicación. Como ya hemos mencionado, se puede admitir campos con siembras de el mismo cultivar, siempre que el productor realice las labores culturales para la eliminación de estos restos de semillas o de otras partes de la planta que hayan quedado del cultivo anterior, ¿no? El incumplimiento de las tolerancias establecidas, hemos visto que hay enfermedades transmisibles por semilla, ¿no? Y malezas no permisibles que de ser encontrado en campo pueden ser objeto de o materia de rechazo. En el caso de malezas, digamos, comunes, se puede, el inspector puede determinar la eliminación de estas malezas y producirse una nueva inspección en campo, ¿no? El incumplimiento de esta disposición del inspector también puede ser materia del rechazo del campo. Presentar también información falsa sobre el total de la producción del campo de multiplicación, ¿no? Y utilizar lo que es el informe de inspección o el informe de inspección de los campos de multiplicación con fines de comercialización. Se ha visto también casos donde no culminan el proceso de certificación y utilizan estos informes para fines de comercialización de estos granos o, ¿no? Como semilla. Si no ha culminado el proceso de certificación y no ha declarado campo como semilla no certificada, esa semilla no podría comercializarse como semilla, tendría que destinarse al consumo directo o industrializado, ¿no? Esto está recogido en la regulación y por eso es que un motivo del rechazo de los campos es utilizar estos informes que dejen copia el inspector al momento de la inspección en campo en las diferentes etapas de los cultivos. Bien, pasamos a la fase de acondicionamiento. En la fase de acondicionamiento, luego de la cosecha, el productor de semillas debe reportar su producción a través de un formato a la autoridad en semillas. El formato es facilitado por la autoridad en semillas, en este caso que actúa como organismo certificador para la región de Ayacucho, la región de Cusco, la región de Huancavelica, Purima. Tenemos que el SENASA viene realizando o viene ejerciendo la función de certificación en estas regiones. Entonces, ya cuando ustedes tengan la cosecha, deben reportar su producción a través de estos formatos que les pueden ser facilitados a través del inspector que viene realizando las inspecciones en sus campos. Luego del reporte de producción, deberán reportar la movilización de estas semillas si es que esta es conducida hacia una planta de acondicionamiento registrada ante el SENASA, ¿no? O si es movilizada hacia una instalación donde se vaya a producir el acondicionamiento manual o artesanal, ¿no? De la semilla. Esta movilización debe ser reportada al SENASA o al organismo de certificación que viene realizando el proceso, ¿no? Luego, el productor deberá solicitar la inspección de los lotes de semilla en acondicionamiento, ¿no? A través de un formato que es el anexo 6, que lo tenemos aquí en la figura. ¿Qué inspeccionamos o qué verificamos en esta visita en la etapa de acondicionamiento? Uno, que la planta de acondicionamiento esté inscrita para aquellos casos en los que no se permite un acondicionamiento manual. Más adelante vamos a ver que el acondicionamiento manual está permitido
para algunas especies, en este caso para lo que es maíz amiláceo, leguminosas, cereales y quinoa, está permitido el acondicionamiento también manual o artesanal, ¿no? Verificamos también que los lotes estén ordenados, separados e identificados, que la instalación o la planta de acondicionamiento cuente con una adecuada ventilación, que ésta esté adecuadamente, que esté limpia y desinfectada, tanto los ambientes como los equipos donde se van a ejecutar las actividades de selección, limpieza, clasificación de la semilla, ¿no? Verificamos que se cumpla con el peso máximo del lote, que está establecido por las reglas CISTA, la presencia de plagas y enfermedades a nivel de acondicionamiento, que se cumplan con las tolerancias establecidas para esta etapa, que se utilicen envases nuevos y limpios, y en general las condiciones de almacenamiento que van a tener estas semillas hasta su despacho o comercialización. Bien, el acondicionamiento manual artesanal para las especies que estamos hoy desarrollando, maíz amiláceo, leguminosas, cereales y quinoa, está permitido, ¿no? En el caso de maíz amiláceo, además, se les exige que tengan un área de secado, que tengan zarandas para lo que es la clasificación, la balanza, área de almacenamiento, ¿no? Se podrá admitir este tipo de acondicionamiento siempre que dichas operaciones contemplen las medidas necesarias para que los lotes de semillas conserven la separación e identificación, de manera que se eviten mezclas y cambios en los lotes que afecten la calidad de la semilla y se afecten la inspección en la certificación. Posteriormente, el productor de semillas deberá solicitar el muestreo y análisis de calidad de las semillas. Para eso también tenemos un formato de solicitud que les puede ser proporcionado por cada dirección ejecutiva, ¿no? Estas muestras, este muestreo puede ser realizado por el laboratorio, debe ser realizado por el laboratorio oficial de la autoridad en semillas, y a través de muestreadores oficiales que tenemos a nivel nacional en cada una de nuestras direcciones ejecutivas, ¿no? Posteriormente, esta muestra es conducida al laboratorio oficial o los laboratorios autorizados que se tengan disponible en la región de acuerdo al alcance de certificación que tengan los laboratorios autorizados en su región. Cada laboratorio está autorizado para ciertas especies que también podrán ubicarlo en la página web de la institución para corroborar si dichos laboratorios están dentro del alcance para muestrear este tipo de semillas, ¿no? Una vez que tengamos los resultados de análisis que se emiten a través de un certificado oficial, si son realizados en el laboratorio oficial de la autoridad en semillas, van a obtener un certificado con los resultados de análisis de acuerdo a los parámetros que establece la regulación en semillas, como son la pureza, la germinación, el porcentaje de humedad, ¿no? Estos análisis son realizados bajo las reglas ISTA, que son las reglas internacionales para lo que es análisis de calidad de semillas, ¿no? Y cuyas normas sigue el laboratorio oficial del SENASA. Esos son los estándares de calidad que tenemos para lo que son lotes de semillas en acondicionamiento. Para el tema de maíz amiláceo tenemos que mazorcas fuera de tipo, el peso máximo del lote, el peso mínimo de la muestra, que son de acuerdo a las reglas CISTA, las semillas, el porcentaje de semilla pura, ¿no? 98%
para todas las categorías, el porcentaje de materia inerte, el 2% para todas las categorías, el porcentaje máximo de otras semillas que se puedan encontrar, tenemos como máximo de 0%, y el porcentaje de germinación como mínimo de 85% para lo que es semillas de maíz amiláceo en todas las categorías de la clase certificada. En el tema de leguminosas de grano, igualmente el porcentaje de semilla pura, la materia inerte, el porcentaje de germinación, ¿no? Que fluctúa entre germinación 80% y semilla pura 98%. En el caso de quinoa, el peso máximo del lote deberá ser de 5.000 kilos. Para el caso de quinoa es un caso especial porque no está regido por las reglas ISTA. Cada laboratorio, en este caso el laboratorio oficial, está regido tiene sus propios procedimientos y establece como peso máximo del lote 5.000 kilos. El peso mínimo de la muestra deberá ser de 150 gramos y la semilla pura, porcentaje de semilla pura mínimo de 98% y el porcentaje de germinación de 80%. La humedad máxima que se debe tener en los granos de quinoa es de 13% para garantizar un buen secado y una vida útil de la semilla y no tener problemas de hongos posteriores, ¿no? La presencia de malezas es no permisible como les mencionaba, en el caso de Chenopodium quinoa melaspermum, es no permisible, entonces debe encontrarse la presencia de esta maleza, el lote será rechazado, ¿no? Igualmente para el caso de la presencia de las malezas Brassica, Videns, Bromus sp, el número máximo para el caso de la categoría certificada es 2 en 60 gramos y para la semilla autorizada es 4 en 60 gramos. Si encontramos cantidades mayores a estas tolerancias, el campo también podría ser rechazado, ¿no? Salvo que pueda, en el caso de las semillas de las brásicas, videns o bromos, se pueda hacer un reacondicionamiento y se tendrá que volver a hacer un análisis nuevo, ¿no? En el caso de la maleza prohibida, sí o sí es no permisible y de encontrarse presencia, definitivamente se rechaza el campo. En el caso de cereales, las tolerancias, igualmente tenemos el porcentaje de semilla pura con 98%, la materia inerte con 2%. En el caso de otras semillas, para la categoría básica, 0.03% como porcentaje máximo y 0.06% como porcentaje máximo para lo que son las categorías registradas, certificadas y autorizadas. La maleza prohibida, la avena fatua, es no permisible en ninguna de las categorías. De encontrarse la presencia de esta maleza, también será materia de rechazo del lote de semilla. El porcentaje de germinación, como mínimo, 70% para lo que es la categoría básica y de 80% para las categorías registradas, certificadas y autorizadas. Una vez que tenemos los resultados de análisis de calidad de laboratorio, el productor deberá solicitar la evaluación de la calidad de los lotes de semillas de acuerdo a los estándares que se establecen por especie, ¿no? Solicita esta evaluación al SENASA o al organismo certificador que conduce el proceso de certificación y luego se le emitirá un informe técnico de la evaluación de estos estándares y de todo el proceso de certificación hasta este momento, desde la inscripción del campo, pasando por las inspecciones de campo y la inspección en acondicionamiento, ¿no? Y evaluando también el muestreo, los análisis de calidad que se hayan emitido hasta esa fecha, ¿no? De ser favorable, se continúa con el etiquetado de la semilla. Para ello se hace entrega el
el productor hace el etiquetado de la semilla, adquiere las etiquetas en el SENASA, realiza el etiquetado y en presencia del inspector del SENASA o del organismo certificador, quien le hace un acta de entrega de etiquetas donde se consigna la cantidad de etiquetas entregadas y la numeración correlativa, ¿no? El número del lote que se asocia a este número de etiquetas, la especie, el cultivar, la categoría y el peso total del lote de semillas que se está certificando, ¿no? Posteriormente se hace, el productor debe solicitar la verificación del envasado y el etiquetado, para lo cual también se levanta un acta en donde consta el material, el estado de los envases, el número de envases que se está acondicionando, el peso, número de semillas, la especie, el cultivar y la cantidad y numeración del lote de semillas. ¿Qué se observa o qué se verifica en esta etapa del envasado y el etiquetado? Se verifica que el número de etiquetas sea igual al número entregado, que el envase debe presentar también la etiqueta del productor de semillas, ¿no? Porque recuerden que en el proceso de certificación o en las semillas certificadas debe constar siempre con dos etiquetas, la etiqueta del productor, ¿no? Y la etiqueta del organismo certificador que está avalando también la calidad de la semilla. Se verifica también que los envases deban ser nuevos, estén limpios, que tenga un material que facilite la conservación y la calidad de la semilla, ¿no? Hay que tener presente también la vigencia de las etiquetas de la clase certificada. En el caso de maíz amiláceo, tenemos que sus etiquetas tienen una caducidad de 9 meses para cualquiera de las regiones, ya sea costa, sierra y selva. En el caso de leguminosas, presenta una caducidad de 9 meses para la costa y 4 meses para la selva. En el caso de quinoa, tenemos una caducidad de la etiqueta de 12 meses para cualquiera de las regiones. En el caso de cereales, de 9 meses para la costa y 4 meses para la selva. Culminado este periodo, el productor deberá solicitar una nueva inspección en acondicionamiento, un nuevo muestreo y análisis de calidad, hacer un proceso de devolución de etiquetas vencidas, para lo cual también se levanta un acta de devolución de etiquetas y adquirir nuevas etiquetas con el organismo certificador que ha conducido el proceso de certificación para a realizar lo que es el reetiquetado de la semilla, ¿no? Ya que vencido este plazo no se puede o no se permite la comercialización con etiquetas vencidas. Es un acto considerado infracción dentro del reglamento, por eso es que se debe observar o tener presente la caducidad de las etiquetas y en caso se haya excedido el plazo de caducidad, volver a realizar las actividades que les detallo aquí en la parte derecha, ¿no? Volver a hacer una inspección en acondicionamiento, volver a muestrear y analizar, devolver las etiquetas y realizar un nuevo reetiquetado, unas nuevas etiquetas. Asimismo, cuando el productor no destine toda su producción a comercialización, se podrá realizar una exoneración del etiquetado. Esto se realiza después de el muestreo y análisis de calidad de las semillas. Entonces, todo el lote pasa inspección de acondicionamiento, pasa muestreo y análisis de calidad, y en esta etapa, si el productor decide apartar o conservar parte de su semilla para una siguiente multiplicación, el productor debe informar esto por escrito y solicitar la exoneración del envasado y el etiquetado. Para ello, la autoridad en semillas o el organismo certificador le otorga la constancia de origen, que es que
el documento que reemplaza las etiquetas de certificación, a las etiquetas de certificación de semillas, para presentación como fuente de origen para la siguiente multiplicación que podría certificar el productor de semillas en la siguiente campaña, ¿no? ¿Cuáles son los causales de rechazo del lote de semillas? Las causales de rechazo de un lote de semillas es no brindar las facilidades para que el inspector ejecute una evaluación adecuada, ya sea a nivel de inspección en acondicionamiento o para la verificación también de el envasado y el etiquetado, ¿no es cierto? Realizar el desgrane o la trilla antes de la inspección, ¿no?, de acondicionamiento, descalificará el lote de semilla para su certificación. El incumplimiento de las tolerancias que ya hemos detallado de acuerdo a los cultivos, ¿no?, ya sea en la fase de campo, ya sea las tolerancias para el análisis de calidad de semillas, podrá ser descalificado o rechazado el lote de semillas, ¿no? El acondicionamiento de semillas sin conservar el orden, la separación, la identificación y o sin considerar el peso máximo del lote establecido en las reglas ISTA será también materia de rechazo del lote de semillas, ¿no? El productor debe garantizar que los lotes están plenamente identificados, están plenamente separados, que permita evitar las mezclas durante el acondicionamiento de las semillas, ¿no? También se puede rechazar el lote de semillas por presencia de plagas o efectos adversos que comprometan la calidad de las semillas, o por utilizar el informe de acondicionamiento o la constancia de origen con fines de comercialización de semillas. Recordemos que el documento que acredita que las semillas han pasado por un proceso de certificación o que son producidas bajo la casa no certificada son las etiquetas, ya sea del productor y ya sea del organismo certificador, ¿no? Son los documentos que van a identificar a la semilla en el comercio, ¿no? Entonces, no se pueden utilizar los informes de acondicionamiento o las constancias de origen para fines de comercialización. El almacenamiento también en condiciones perjudiciales que vayan en contra de la conservación de la calidad del lote, ¿no? También puede ser materia de rechazo del lote de semillas. Y queríamos repasar un poco lo que era la tasa de uso de semilla certificada para lo que es la campaña 2019-20, que es la campaña anterior. En el caso de maíz amiláceo, hemos tenido un volumen de semilla certificada de 16.43 toneladas, los cuales han servido para atender 205.3 hectáreas con esta semilla, de una intención de siembra de 253.696 hectáreas. Como se puede apreciar, tenemos un déficit de semilla en comparación a las áreas que se pretenden sembrar, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos una tasa de uso baja para estos cultivos, como por ejemplo para el maíz amiláceo de 0.08%, quiere decir que solo el 0.08% del total de hectáreas que se sembraron en la campaña 2019-20 fueron sembradas con semilla certificada, ¿no? Entonces hay un largo trabajo ahí por incrementar la tasa de uso, y por eso este tipo de eventos para formar asesores técnicos, para promover también la inscripción de nuevos productores de semilla a nivel nacional, ¿no? Igual en el tema de leguminosas tenemos una tasa de uso de 0.83%, ¿no? O sea, ni el 1% de todas las hectáreas que se sembraron en el 2019, en la campaña 2019-20, fueron atendidas con
semilla certificada. Igualmente para quinoa está un poquito mejor, de 1.80 y de cereales de 2.08%, ¿no? La tasa general, esto es por cultivo, pero la tasa de uso de semilla certificada a nivel general de todos los cultivos para la campaña 2019-2020 fue de 12.63% a nivel de todos los cultivos, ¿no? Esta tasa de uso se consigue, uno de los grandes cultivos más desarrollados para lo que es la tasa de uso es el cultivo del arroz. El cultivo del arroz tiene por encima del 50% de tasa de uso del cultivo, y eso levanta la tasa de uso de semillas certificadas en general de todos los cultivos para la campaña 2019-20. Para lo que es la producción de semilla no certificada, tenemos los estándares de calidad, para lo que es peso máximo del lote, de acuerdo a las reglas CISTA. Para el caso de quinoa es de 5.000 kilos, porcentaje de semilla pura, 98%, para lo que es maíz, leguminosas y cereales, y quinoa, 95%. En el caso de materia inerte, 2% para maíz, leguminosas y cereales, y quinoa, 1%. Otras semillas en número, 0.1% como porcentaje máximo para leguminosas y cereales, y quinoa, 0.06%. Número de semillas de otros cultivares como máximo, 5 en 1000 para lo que es quinoa. Presencia de semillas de malezas, 2 en 60 gramos para lo que es quinoa, ¿no? Y maleza prohibida para lo que es Chenopodium quinoa, Melasmaspermum no permisible. Y para lo que es cereales, faltó ahí colocarle, pero para lo que es cereales es avena fatua, no permisible también, para el caso de no certificada. En el caso de germinación, tenemos de 85% para el maíz amiláceo, como porcentaje mínimo, y para lo que es leguminosas, cereales y quinoa, un 80% de germinación como mínimo. La semilla de la clase no certificada se comercializará necesariamente con las etiquetas de color amarillo del productor de semillas, cumpliendo con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento General de Semillas, que es básicamente lo consignado a la información, lo referente a la información que debe contener la etiqueta, que es la especie, el registro del productor, el productor de semillas, y consignar el número del lote, el peso, la categoría de la semilla, ¿no? Todos estos sites de información que debe contener la etiqueta del productor está contenida en el artículo 52 del Reglamento General de Semillas. Bien, esto era básicamente lo que yo les quería mostrar en este día sobre producción de semillas de maíz amiláceo, cereales, leguminosas y quinoa. Muchas gracias por su atención.